Vamos a ocuparnos de lo de Granados. Hombre, Granados ha vuelto ya a la Audiencia Nacional a declarar, Paco Granados, en relación con la Púnica, el caso Púnica, y lo ha hecho además coincidiendo con una información que revelaba hoy ABC, una información que daba Javier Chicote, con el que enseguida también hablaremos, y comentaba, o dice ABC, que algunos empresarios han pagado, lógicamente, al Partido Popular de Madrid y ha financiado irregularmente al Partido Popular de Madrid a través de él, a través del propio Granados. Pasa que, claro, el propio Granados, según la información de ABC, pues se llevaba una parte, la parte mollar de lo que trincaba de los empresarios en cuestión se la llevaba él, hasta el extremo de que, según ha contado el periódico, cobró 2 millones de euros de 3 constructores, pero solo dio al PP de Madrid pues 1,4. Claro. Él trincó 2 millones y le dio al PP, o sea que se llevó 400 y pico mil euros. La comisión de intervención, efectivamente, o de intermediación. Había un trabajo ahí que hacer. Bueno, todo esto al parecer lo ha negado en sede judicial, cuando le han preguntado sobre el particular. Irene Azcutia, la tenemos ahí en las inmediaciones de la Audiencia Nacional. Buenas noches, Irene, cuéntanos. Sí, Antonio, buenas noches. Pues el presunto cabecilla de la trama púnica, Francisco Granados, ha vuelto hoy aquí a la Audiencia Nacional a continuar con esas declaraciones que pidió hacer voluntariamente. Hoy ha estado más de 3 horas dentro de la sala y ha estado respondiendo a todas las preguntas que le hacía la Fiscalía Anticorrupción. Ha añadido Granados que el origen del dinero que escondía en Suiza provenía de ingresos previos a dedicarse a la política que eran totalmente legales y que también de algunas ganancias que tenía por parte de su padre. También ha añadido que el origen de todos sus fondos es legal y cuando decimos todos nos referimos también a ese 1,5 millones de euros que los investigadores encontraron en un altillo en casa de su suegro. Sin embargo, sigue sin poder acreditarlo con ningún documento gráfico. También a la salida lo hemos visto muy tranquilo, al igual que a la llegada. Eso sí, ha querido acercarse hasta todos los medios de comunicación que le estábamos aquí esperando y ha querido hacer varias declaraciones. Por un lado, ha dicho sentirse muy satisfecho con la declaración que ha hecho ante el juez y por otro, el que fuera consejero de la Comunidad de Madrid ha tenido también palabras para la actual presidenta Cristina Cifuentes, diciendo por un lado que no ha recibido ninguna querella por su parte y por otro se ha ratificado en toda la versión que dio en su anterior comparecencia en referencia a la supuesta relación sentimental que existía entre Cristina Cifuentes e Ignacio González. Si os parece, lo escuchamos. Esto es lo que ha dicho a la salida de aquí de la Audiencia Nacional. Yo no hablo nunca de cuestiones íntimas, respeto muchísimo la vida personal de la gente, muchísimo, y solo me refiero a cuestiones de este tipo en lo que tengan que ver con las relaciones de poder, de cambios en los gobiernos o de cambios en el partido, pero máximo respeto a eso. Si me pone esta señora una querella, primero que diga en qué he mentido. Yo no he mentido en nada, como todo el mundo sabe, no me ha llegado y dudo que, en fin, no ha habido ni acto de conciliación, ni ha pedido permiso al juzgado para interponer la querella, ni nada por el estilo, pero bueno, si llega, pues lógicamente daré las explicaciones que sean pertinentes, como siempre. Por su parte, momentos antes, en una comparecencia pública y también a preguntas de los periodistas, Cristina Cifuentes tenía estas palabras para Francisco Granados. Yo no voy a consentir que un presunto delincuente, que un señor que ha estado casi 3 años en la cárcel por delitos de corrupción muy graves, que tiene ya una condena de 2 años y del cual conocemos actuaciones, además de todo lo que está saliendo en la prensa, como que tenía 1 millón de euros en el altillo de un armario, una cuenta en Suiza, ponga en duda mi honorabilidad. Y la única respuesta que va a tener va a ser la vía judicial. Yo no le voy a entrar en el juego mediático de este señor, que es precisamente lo que busca, diga lo que diga. La respuesta de Cristina Cifuentes a Paco Granados. Luego vamos a hablar con Javier Chicote, pero brevemente alguna cosita sobre este particular. Dice, hombre, yo no me dedico a hablar mal de las personas, hablar de la vida privada de las personas. Ya ha hablado, ¿no? Ha cambiado de táctica. Yo creo que él es esa postura farisaica dice muy poco en su favor. Ha basado una acusación en función de una supuesta relación personal. Pero creo que es consciente de que se ha equivocado, fíjate. Claro, yo creo que es consciente de que ha sido un error de bulto, porque es muy canalla esa pero, acusación. Carmelo, el daño ya está hecho. La forma en que la ha planteado. Y eso, digamos que a él, incluso ante la propia justicia, no solo merma su credibilidad, sino su prestigio personal, por decirlo de alguna manera. Y luego hay otro aspecto que hay que tener en cuenta, y es cómo funciona esto de la financiación ilegal de los partidos y cuál es el riesgo. El problema de la financiación ilegal de los partidos es que parecía que no era pecado,
que era normal, que había que buscar recursos para financiar el partido, las campañas electorales, y que eso no constituía ningún delito ni nada que fuera que pudiera representar algún desdoro. Pero el problema que tiene, independientemente de que sí es ilegal la financiación, porque al final vas dopado a unas elecciones y otros no tienen esa droga, ¿no? Independientemente de eso, de la ilegalidad, es que el problema de ver pasar dinero opaco delante de tus narices es que siempre coges un poco, y en algunos casos coges mucho, que eso es lo que ha pasado. Que el intermediario se lo llevaba. El problema está en que cuando no hay control sobre el dinero que pasa delante de tus narices, y que es dinero que viene de distintos sitios que no son santos, pues al final dices, hombre, ¿por qué no me voy a quedar un poco? Ya que pasa por aquí, y así de paso, pues no se va a enterar nadie. Y en este caso concreto es que fijaros de qué fechas estamos hablando. Estamos hablando de 2013 y 2014, cuando este señor estaba en los platós de televisión dándonos lecciones a todos de limpieza ética y de no sé cuántas cosas más, hablando de la Gürtel y hablando que todos creíamos que todo esto de las comisiones, que todo esto era de la época del boom inmobiliario y que se había acabado. Y este año, este señor, o sea, estas operaciones son del año 2013, 2014, o sea, ya con la crisis ahí, vamos, ya empezando a salir de la crisis y estamos viendo todo eso, ¿no? Que todavía es más grave, ilícito, ¿no? Con la excusa de la financiación de los partidos, que estamos continuamente cambiando el sistema de financiación de los partidos y los partidos reciben muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. El problema es que tenemos aquí unas estructuras del partido absolutamente fantásicas, que no se sostienen. Entonces, alimentar, no solamente tienes que alimentar toda la estructura, sino los allegados, etcétera. Y claro, todo este dinero es opaco. Y en los intermediarios pues se quedan con una parte de ello, que muchas veces se desconocen los términos de lo mismo. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, en illo tempore, ¿no? Cuando en principio, cuando empezaron los temas de Filesa, Malesa en el Partido Socialista, decían, no, esto lo hemos tenido que hacer porque nos tuvimos que endeudar muchísimo con la campaña de la OTAN y por eso tuvimos que recurrir tal y cual. Pero esto ya se ha acabado, No. Nunca se acaba, se renuevan los sistemas, los procedimientos y terminan todos los partidos participando del mismo sistema, bueno, con un asunto absolutamente tremendo que hace que las relaciones, las complican las relaciones normales, y es que si tú no das a determinados intermediarios o a determinados políticos, no recibes concursos. Yo creo que y eso termina emporcando y termina enredando a toda la estructura. El tema de Filesa, Paco, de alguna manera, el tema de la corrupción, o sea, el asunto de la corrupción por financiación ilegal del partido, yo creo que fue una especie de vacuna para el PSOE, el Filesa. Luego siempre hay corruptos que surgen en todos los partidos y hay otras formas, como hemos visto en Andalucía con los seres y toda esta historia. Pero la financiación ilegal, ese sistema de financiación ilegal que había, yo creo que lo vacunó. Mira, lo estamos viendo ahora mismo, hay casos que tienen menos foco mediático. El PSC en Cataluña está viviendo un caso exactamente lo mismo. Lo que pasa el PSC. El PSC, pero tú lo comparas con lo que estamos hablando ahora y es de risa. Bueno, vamos a ver, depende, todo va en proporción del poder que ocupes. Si estás en el poder, lógicamente recibes bastante más dinero. El Partido Socialista de Cataluña ha estado en el poder en Cataluña. Vamos a dar la vuelta, y es lo que ha recibido, estamos hablando de... Absoluto. Que seguiremos hablando del tema con Javier Chicote, a propósito de esa información de ABC, pero en cualquier caso, una financiación en B para una campaña electoral que haya sido objeto de atención por parte de la justicia, ahora en el caso del Partido Popular, financiación irregular e ilegal, efectivamente, si lo es ilegal, dice, eso es una ilegalidad, lógicamente. Pero lo otro además es inmoral y es, en fin, si encima te está quedando dinero con la excusa de que va para tu partido, es que eso ya pero partamos de una cosa, Antonio, es ilegal aunque vaya para el partido. Además de ilegal, pero es ilegal aunque vaya para el partido. Es decir, aquí nos encontraremos los aprovechategui de turno, de intermediarios, pero que es ilegal financiar un partido. Hemos dado, por ejemplo, ayer publicamos en el diario El Mundo el testimonio de 4 empresarios que a través de Fusdecan han financiado y han dicho cómo financiaban al Partido Popular en Madrid. Es decir, es que eso hay que acabar con ese procedimiento. Hay que acabar con esa corrupción. Ahora hablamos de esto. Venga, que tenemos que hacer una pausa. Son ya las 11:34. Volvemos enseguida. Hasta ahora mismo. Bueno, pues enseguida hablaremos con Cruz Morcillo. Teníamos pendiente una conexión con Javier Chicote sobre este asunto de Granados. ¿Tenemos ya a Javier Chicote? Venga, podemos hablar con Javier. Javier, buenas noches.
¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Vamos a ver, hoy publicabas en ABC que Acciona, la empresa Acciona dio 60.000 euros al PP antes de las elecciones europeas del 2014 a través del señor Granados. Granados era el que trincaba la pasta, según publicáis, o el que cogía el dinero de las empresas y luego, en teoría, él lo pasaba al partido en Madrid, pero se llevaba un buen pellizco, insisto, según lo que habéis publicado vosotros, ¿no? Sí. Efectivamente, hay unas anotaciones en una agenda que fue intervenida en su domicilio por agentes de la UCO, de la Guardia Civil, de la Unidad Central Operativa, y en esa agenda lo que recoge es las donaciones que él seguía recibiendo de una serie de constructores de su confianza, en este caso para hace nada, las elecciones europeas del año 2014. Entonces, entre noviembre del 13 y mayo del 14, él anotó que había recogido 2 millones de euros en donaciones en metálico de 3 constructoras, OHL, Acciona y Solus Corsan, sobre todo OHL en este caso era la que más aportaba. Y luego él pasaba una parte, en teoría tenía que pasar todo ese dinero al partido, ¿no? Al tesorero del partido, que está identificado con las siglas BG, en referencia a Beltrán Gutiérrez. ¿Qué ocurre? Pues que él se quedaba con casi un 30% de ese dinero. Recibió 2 millones en esa columna de la agenda en la que aparece un IN de entradas de dinero, pero al partido solo llegaron 1.400.000 euros. Esos 600.000 euros de diferencia se los quedó Granados y una pequeña parte la repartió con uno de los donantes. Con uno de los donantes. ¿El donante quién era en cuestión, según lo que publicáis? Javier López Madrid, sí. En este caso el donante era Javier López Madrid, que era consejero de OHL, además de ser el yerno del entonces presidente de la compañía, Juan Miguel Villarmir. Por otro lado, había otras donaciones que sí que llegaron directamente al partido. Es el caso de la que citabas, de 60.000 euros, que está a nombre de unas iniciales que son JEC, con las que él identificaba, según todas las fuentes consultadas, a José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona. Esos 60.000 euros entraron y salieron al partido. Los recibió Granados y los envió íntegros al partido, así como otros 100.000 euros que recibió de Isolux, siempre según estas anotaciones, que entraron en la caja, en el IN de esa contabilidad de Granados, y salieron al partido destino BG Beltrán Gutiérrez. Vamos a ver, Javier, ¿sabes qué, Granados? Bueno, le han preguntado sobre esta información hoy, a la salida de su declaración ante el juez en la Audiencia Nacional, y ha comentado esto en relación con esa información de ABC. Esto que publica hoy el ABC, el señor Chicote, al que ya Javier Basayo y yo pues hemos estado hablando de ponerle una querella al señor Chicote, que ni el señor Chicote puede llegar a más ni el ABC a menos, pero en cualquier caso, como es todo falso, pues tendrá la contestación, y es la segunda vez ya, la segunda portada falsa, pues tendrá la contestación pertinente. Granados sostiene que todo es falso, a pesar de las anotaciones que vosotros habéis publicado y que atribuís a sus movimientos. Sí. Claro, Granados está en su obligación, es decir, lo raro sería que Granados dijera, sí, mira, es todo cierto. Pues lógicamente no tendría ningún sentido, absolutamente ningún sentido que él dijera, mira, sí, es verdad. No, él tiene derecho a mentir, pero es que no es solo esto que lo diga yo, esto lo dice la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Hay un informe, me está entrando a la vez la realización, sí, hay un informe. Hay un informe entregado ya al juez, que se lo tiene el juez, en el que se dice claramente que esas siglas es una contabilidad B. No es la explicación que él ha dado, que se ha inventado una serie de siglas para intentar justificarlo, sino que es una contabilidad en la que él recibía el dinero y luego lo entregaba. Que vaya a demandar, pues para mí es un honor. Es decir, Francisco Granados se ha pasado casi 3 años en prisión preventiva acusado de liderar una organización criminal. Quizá crea que es algo personal, que no es así, pero yo en el año 2009, 5 años antes de su detención, en una serie de reportajes en la revista Interview, ya lo señalé como corrupto. Fue la primera vez que se señaló a Granados de esa forma y con esa contundencia. Por eso quizá él crea, no sé, que yo lo estoy persiguiendo o algo parecido. Si nos demanda, está en su derecho, pero no es más que una estrategia que es la que él está llevando ahora. De hecho, ya ha llegado a denunciar a 6 guardias civiles de la UCO que participaron en la operación. Es decir, él está denunciando pues, a todo el que dice cosas que él no quiere escuchar. Pero a estas alturas del sumario hay pruebas más que suficientes para justificar las gravísimas imputaciones que tiene el señor Francisco Granados, y tanto por mi parte como por la del diario ABC estamos plenamente tranquilos. Si eso se admitiera a trámite, pues sería estupendo, porque además incluso podríamos solicitar documentación y podríamos también pedirle al juez llamar a declarar a algunos testigos que seguramente dirían una serie de cosas que al señor
Granados pues no le harían mucha gracia. Javier, una cosa más para concluir. La empresa Acciona, a la que señaláis en la portada como base de la información, que habría entregado esos 60.000 euros al PP de Madrid, Acciona ha hecho un comunicado, como sabes, y ha negado rotundamente el contenido de la reseña de información de ABC, así como su participación en la financiación irregular de partido político alguno. Según este comunicado de Acciona, la conclusión que la referida información pretende sentar a partir de una fuente de dudosa fiabilidad y de unas siglas que el medio relaciona arbitrariamente con Acciona, carece de todo fundamento y es rotundamente falsa, dice. Acciona se reserva el ejercicio de cuantas acciones legales correspondan en defensa de su reputación frente a la información difundida. Ese es el comunicado de Acciona, que ya conoces tú, claro. Yo hice mis... Sí, claro. Yo hice, lógicamente, mis deberes y además siempre llamo antes de publicar. Entonces, ayer, antes de dar esta información, llamé a Acciona. Curiosamente, no tuvieron a bien dar ninguna respuesta. Solo les interesaba que yo les dijera qué información había para luego hacer lo único que hicieron, que es una serie de movilizaciones encaminadas a presionar para que no saliera la información, pero no a dar ninguna respuesta. La que han dado hoy es bastante pobre. Esa fuente es el propio Granados antes de su detención, que era el que hacía esas anotaciones, y el propio Granados lo ha reconocido en privado, que JEC correspondía a José Morel Entre Canales, y esto lo sabe no solo yo, lo sabe mucha gente más. Por supuesto que Acciona está en la obligación también de negarlo, dice que nunca han financiado ningún partido. Llama poderosamente la atención entonces por qué en la misma trama púnica, cuando se registra el domicilio del tesorero que antes citaba, Beltrán Gutiérrez, aparece un pendrive con mucha documentación de cómo se pagaban las campañas. Bueno, pues las campañas de las elecciones autonómicas y municipales del año 2007 aparecen unos 900.000 euros en facturas de servicios electorales, de espacios de publicidad del Partido Popular, y Beltrán Gutiérrez anotó facturar a 300.000 euros Acciona, y luego aparecían otras empresas. Es decir, no es la primera vez que aparece señalada, y luego Acciona está salpicada en otros muchos casos de corrupción que también afectan a financiación de partidos. Que se reservan emprender acciones legales, por supuesto, están en su derecho, y si quieren poner una querella, adelante, que la pongan. Yo lo que estoy diciendo ahora aquí para vosotros, para todos los espectadores de 13 Televisión, encantado, se lo digo a un juez, le llevo los documentos y citamos los testigos que sean necesarios. Yo no me caracterizo por tirarme a ninguna piscina, y la información que ha salido está plenamente contrastada por distintas fuentes y es de toda solvencia. Y además ellos lo saben, tanto Granados como Acciona. Gracias, Javier Chicote. Buenas noches, Javier. Gracias.